Y nuevamente nuestra bienvenida a todo nuestro público de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Este día, como ya habíamos prometido a ustedes, tenemos nuestros primeros invitados de lujo, con una gran experiencia en la materia de Derecho Procesal Penal. Así en ese sentido tengo el gusto de presentar a la doctora Laura Olivia Sabreda Márquez, tiene una maestría en criminología en el Instituto Nacional Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy actualmente Ciudad de México, maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad de juicios orales de la Universidad Constructivista de México y de doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tempaclatu. Actualmente labora en el Juzgado 34 Penal de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecida con todos ustedes, con el programa y pues muy dispuesta para que todo nuestro público conozca un poquito más de nuestro derecho penal. Muchas gracias, Laura. Por otro lado, también se encuentra con nosotros el licenciado Rubén Gerardo Saavedra Márquez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente labora en la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares. Bienvenido, Rubén Gerardo. Muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Bueno, pues también se encuentra con nosotros el doctor Luis Enrique Navarro Chavarría. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Bueno, pues entrando en nuestra materia, vamos a discernir en esta ocasión un tema por demás importante y apasionante dentro del derecho procesal penal actual, que es precisamente las medidas cautelares y de manera fundamental la prisión preventiva en sus dos vertientes, principalmente con los actuales criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, mi primera pregunta sería para Laura, preguntándote qué son las medidas cautelares y cuál es su importancia dentro del actual sistema acusatorio. Bueno, las medidas cautelares son aquellas que el juez dictamina para proteger que el proceso se llegue a su conclusión sin que exista la evasión del imputado, que se proteja a la víctima, que se proteja a los testigos, que se proteja a todo tercero que tenga relación con el proceso. Estas están contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un catálogo amplio que va desde una firma periódica mensual, que es lo menos lesivo, hasta la prisión preventiva en sus dos vertientes, justificada y oficiosa. Muy bien. Sí. Bueno, yo antes que nada expreso mi gratitud a mis dos amigos por haber accedido a estar en nuestro programa de Reflexionemos del Derecho Penal. Yo quisiera preguntarles, ¿quién puede pedir las medidas cautelares? Bueno, las medidas cautelares las pide el agente del Ministerio Público, especificando qué medidas cautelares pretende que le sean impuestas al imputado. Bueno, por mi parte y para agregar un poquito a lo que comentaba Laura, observamos en la práctica que, si bien es cierto, nuestro código sí establece que es el Ministerio Público quien va a solicitar en un primer momento las medidas cautelares, a la hora de que damos o buscamos una revisión de medida cautelar, puede solicitarlo el defensor o el defendido, que son los que regularmente buscarían esta sustitución o cambio de la medida cautelar. Sin embargo, también lo puede solicitar el asesor jurídico. Son las partes en el proceso quienes pueden entrar a un cambio, modificación de la medida cautelar, pero sí, como dijo Laura,
En un primer momento, la primera solicitud la hace el Ministerio Público. Muchas gracias. Rubén, pues atendiendo, me parece muy interesante el lugar donde laboras, que la unidad de supervisión Así de medidas cautelares. ¿Cuál es la función de esta unidad y en particular cómo incide precisamente en la determinación de una medida cautelar que puede poner un juzgador? Es bastante interesante en este aspecto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona como tal esta unidad? Esta unidad es una unidad auxiliar del sistema, porque nosotros como tal no intervenimos. Nosotros vamos a ir de la mano con el sistema para llegar o procurar que se llegue al fin del proceso, que se llegue a una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. ¿Qué hace la unidad de medidas cautelares? La unidad de medidas cautelares está dividida en varias subdirecciones, incluida la subdirección de evaluación, la subdirección de supervisión, la de gestión, en este caso de la Ciudad de México, de la subdirección de adolescentes y otras más. En concreto, ¿en qué influye para la imposición de una medida cautelar? Bueno, acorde a lo que realiza el labor del el evaluador de riesgos, es que se va a determinar si una persona tiene un riesgo bajo, medio o alto. ¿Para qué? Para, en este caso concreto, saber qué tipo de medida es la idónea, cuál es la que requiere el sujeto en particular y se lo imponga en este caso. Y en el caso del supervisor, va a observar que todas, excepto una, en el caso de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, va a observar el cumplimiento de esas medidas. Laura, ¿nos podrías decir cuáles son los principios, las reglas que debe de observar el juez para imponer una medida cautelar? Bueno, son varios los principios que tiene que observar un juzgador para imponer una medida cautelar. El principio de buena fe, el principio de responsabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de presunción de inocencia. Creo que básicamente en ellos va a basar el juzgador la imposición de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar debe de ser la menos lesiva para el sujeto en cuestión. Puede ser que varios sujetos hayan cometido un mismo delito, pero sin embargo tienen estilos de vida, formas de vida diferentes, y a cada una habrá de fijarse el juzgador cuál es el riesgo que cada uno pudiera representar y en base a ello imponer las medidas cautelares que sean para el caso en concreto. Y hablando de concreción, para nuestro querido auditorio, ¿en qué consiste el principio de proporcionalidad, que tengo entendido que es de los más importantes a la hora de que se fija una medida cautelar? El principio de proporcionalidad se basa en ser lo más equitativo, lo más justo, lo más acercado lo más cercano, a que sea la medida cautelar idónea, legal y legítimamente observada. Que no sea una medida excesivamente laxa, pero tampoco una medida excesivamente grave para el sujeto. Que sea una medida con la que realmente pueda cumplir, que sea una medida suficiente para no arriesgar el procedimiento, a la víctima, a los testigos, la conclusión de ese proceso. Es la medida idónea para, la medida justa para. Muchas gracias. Bueno, aquí yo tengo otra pregunta para el licenciado Rubén. Rubén, cuando en muchos de los asuntos que se ha fijado una medida cautelar, vamos a suponer una prisión preventiva,
Y más con la justificada, hay un cambio de condiciones objetivas al punto de vista de un defensor. A tu experiencia que tú tienes, ¿cuál es la función en este caso que juegan la unidad de supervisión de medidas cautelares cuando se está pidiendo una modificación de una medida cautelar? Debemos nosotros atender cuál es el cambio que están comentando en este caso la defensa. No va a ser lo mismo un cambio mínimo a un cambio más sustancial. Por ejemplo, en el caso de una señorita que esté con una prisión preventiva justificada, que necesite otro tipo de cuidados que el centro penitenciario, en este caso el de Santa Marta, no pueda cumplir, podría tener un cambio objetivo, que el evaluador tendrá que precisamente verificar y observar que sí se puede prestar para un cambio de esta medida. Es lo que se tendría que ver en todo momento, y sí se podría llegar a dar un cambio de medida cautelar que sea claro, menos lesiva en este caso. Claro. Bien, quisiera hacer otra pregunta, pero ahora a Laura. Y fundamentalmente, ¿qué consejo les darías a quienes nos escuchan? Sobre todo tratándose de una persona y adulta mayor, una persona con una enfermedad terminal y estando en prisión preventiva. ¿Qué aconsejarías? ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona para que se pudiera dar ese cambio? Bueno, primeramente acercarse a su defensor y en concordancia con él reunir las pruebas correspondientes para hacer esa petición de cambio de medida cautelar. Creo que sería muy importante que tuvieran, por ejemplo, bien ordenado y pudieran exhibir al juez, o que le dijeran qué autoridad médica pudiera tener el expediente clínico. Un expediente clínico completo que determine, en donde haya una determinación respecto del padecimiento que están presentando, y que inevitablemente puede ser riesgoso para su vida, ya sea respecto de una enfermedad terminal que pronto los lleve a un deceso. Creo que sería de vital importancia, además de que si no o si hubiera la necesidad, se solicitaran los peritos médicos conducentes que pudieran aportar esta situación con total claridad al juez. Muy bien, una cuestión que ha sido todavía objeto de debate es la relativa a cuáles son las finalidades de las medidas cautelares. Sobre todo, se dice que lo del embargo y la inmovilización de cuentas bancarias sí pueden ir tendientes a garantizar una posible reparación del daño. Por otro lado está la otra postura de que ninguna medida cautelar va dirigida a garantizar la posible reparación del daño. ¿Cuál sería la opinión o cuál es, como dicen, el estado del arte en esta cuestión? Mira, hay una diferencia entre medida cautelar y providencia precautoria. Sin embargo, cuando hay un embargo o el congelar una cuenta, pues de alguna manera sí se está protegiendo un pago de la reparación del daño a futuro. Sin embargo, no se debe de observar, no tiene esta finalidad una medida cautelar. De alguna manera sí se está, te reitero, protegiendo el posible pago, pero no es la finalidad de una medida cautelar. Para ello están las providencias precautorias. Muchas gracias. Respecto de la garantía, algunos abogados todavía existe la confusión de que en la garantía podrían, valga la redundancia, garantizar la reparación del daño. ¿La garantía a qué va dirigida? No, anteriormente para la libertad provisional bajo caución, claro, sí había 3 conceptos, que era obligaciones procesales, sanción pecuniaria y reparación del daño. La de reparación del daño sí tenía como finalidad el que ésta quedara garantizada. Hoy lo único que se garantizan son las obligaciones procesales. Muchas gracias. Bien,
Laura, aquí también tenemos unas situaciones muy relativas, pero que se dan pues en manera muy constante. Entre ellas tenemos las personas de situación de calle, por ejemplo. Si no tienen domicilio fijo y muchas veces, por ejemplo, se quedan en algún parque, abajo de un puente. Y ha habido criterios, hemos visto de los juzgadores, que atendiendo una cuestión de derechos humanos, no les fijan una prisión preventiva justificada, sino una medida cautelar distinta. Pero hay otros, contraparte, que sí les fijan justificada, porque no cuentan con un lugar fijo, donde un domicilio fijo donde puedan ser ubicados. Bajo tu perspectiva y experiencia, ¿qué podrías decirnos al respecto? Mira, yo creo que a partir de la reforma de 2018, que incide propiamente en el artículo 1 constitucional, pues nuestra misma norma nos marca la protección a los derechos humanos. Nuestro México, tristemente, no todos gozamos o no todos gozan de una situación económica holgada y el privilegio de tener un techo en el cual vivir. Entonces no podemos desconocer que, si bien es cierto, se ha dicho durante muchos años que la justicia no es para los pobres, yo creo que la justicia no puede ignorar al pobre, no puede ignorar a las personas que sufren una carencia económica, que no cuentan con un domicilio, que se ven en la necesidad de vivir en las calles. Yo creo que debe de hacerse un análisis muy profundo al caso concreto, a la situación que se le está imputando al sujeto, a la situación del mismo sujeto. No perdamos de vista que hay personas en situación de calle que sí tienen un arraigo en cierto lugar. A lo mejor siempre se quedan en ese parque, a lo mejor siempre están afuera de ese mercado, afuera de esa iglesia. Creo que eso se tiene que valorar. Y también debe valorar el juzgador que si eso no le es suficiente, porque además se puede corroborar con los vecinos de la zona, pues habrá de pedir tal vez una garantía económica, y el defensor habrá de marcarle algunas instituciones o acercarlo a algunas instituciones que pudieran facilitarle esa garantía económica. No pensemos de facto que toda persona que vive en situación de calle, pues ya por ese hecho va a evadir el proceso. A lo mejor sí les cuesta un poquito más de trabajo cumplir con sus obligaciones, pero creo que de facto y bajo el principio pro persona y bajo el principio de buena fe, debemos respetar sus derechos humanos y facilitarles la medida que les sea menos lesiva para que ellos puedan cumplir con estas obligaciones. Para Rubén, bajo estos supuestos, y que ya se fijó una medida cautelar distinta para estas personas por parte del juzgador, ¿cómo darían ustedes ese seguimiento para, pues para que en este caso vaya dando cumplimiento el imputado y pero todo se presenta ante el juzgador? ¿Cuál es su papel, cuál es la función que llevan ahí? Primeramente hay que cercar un poco esta parte. ¿Sería para un imputado el que sea, o algún concreto que quisiera colocar? Porque las opciones o las formas son muchas. Claro. Van a variar dependiendo de las medidas impuestas. Por eso esa sería mi cuestión primeramente. ¿Cuál sería el perfil más o menos de la persona que se habría que manejar? O sea, en este caso, si por ejemplo fuera una persona en situación de calle, pero ya el juzgador, digamos, fijó vamos a suponer una presentación periódica ante ustedes, ¿cómo se podría ir dándole ustedes ese seguimiento? ¿Qué sucede en el caso de las personas en situación de calle? Sí. Recordemos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece muchas fracciones. Supongamos que efectivamente le puso una firma periódica, pero como no tiene un domicilio, no le puso esa, a lo mejor le puso no acercarse al lugar de los hechos. En el caso de la firma periódica, cada cierto tiempo, cada mes,
cada semana, cada 2 semanas, la persona que está llevando su proceso tiene que ir a acercarse, ya sea a nosotros o alguno de los reclusorios, donde están unos kioscos para presentar su firma. Esa es una de las ventajas, acercarlos un poco para que puedan cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, va a haber unas cuestiones que sí tengan que ser forzosamente en la sede de la unidad de medidas cautelares, que se encuentra en el edificio que está atrás del 132, torre de arrendamiento. Si es la firma periódica, se puede acercar ya sea a a Claudio Bernal 60, que es donde está torre de arrendamiento y se encuentra en la unidad de medidas cautelares, o alguno de los reclusorios que tienen un kiosco, que todos los reclusorios en la Ciudad de México lo tienen, para poder presentar su firma. Ese sistema está entrelazado como tal y va a determinar si la persona presentó su firma o no. Supongamos que otra de las condiciones fue no acercarse al lugar de los hechos, que fue en una tienda. Bueno, el supervisor tiene que acercarse al dueño de la tienda, al representante de la tienda o a alguien que esté en la tienda y decirle, ¿se ha acercado esta persona? No, no se ha acercado. Perfecto. Entonces está dando cumplimiento a la medida cautelar impuesta. O en caso de que no esté el supervisor en ese momento acercándose a la tienda, pero el personal de la tienda ve al señor que se está acercando o que entró incluso a la tienda, entonces se puede comunicar directamente con el supervisor y decirle, ¿sabes qué? Esta persona tiene medida cautelar, tiene prohibición de acercarse a la tienda, pero está aquí en la tienda. Entonces genera un incumplimiento. Es esta doble dualidad de que el supervisor se acerca a la víctima en cualquiera de las modalidades, ya sea una empresa o sea una persona, se acerca el supervisor y le dice cualquier cosa, este es mi número de teléfono, yo voy a estar al pendiente también. Y esta misma víctima se acerca al supervisor y dice, está generando un incumplimiento porque está haciendo algo que no debería de hacer la persona que tiene la medida cautelar. Entonces esta doble unión, vamos a llamarlo de esta forma. Bien, maestro y maestra, ¿qué recomendaciones nos dan, respetando el principio de contradicción, para poder evitar que al imputado y que el defensor lleve claro la idea que va a hacer en la audiencia para poder evitar que se ponga prisión preventiva justificada? ¿Qué nos podrían recomendar? ¿Qué datos de prueba? ¿Qué argumentos expresarle al juez para convencerlo que esa no es la medida que se debe imponer? Bueno, yo reiteraría, ¿no? Debemos de atender al sujeto y caso en concreto. ¿Qué sugerencia general podría yo hacerles llegar? Bueno, alleguen todas las pruebas que demuestren su disposición a cumplir con las medidas cautelares que se le pudieran imponer, que obviamente no contemplamos como la prisión preventiva, y todas las pruebas que pudieran corresponder, por ejemplo, a un arraigo, a un no me voy a evadir, que sería, por ejemplo, presentar los pasaportes, las visas, otras identificaciones, pero sobre todo su buena voluntad para no acercarse a la víctima, para no transgredir a los testigos, a los peritos, para que todo el proceso llegue a buen puerto. Definitivamente, como menciona Laura, hay que tomar en consideración todo el contorno, todo el entorno del sujeto, ¿no? Que está próximo a tener su audiencia inicial para la imposición de medidas. Nada más es recordar esta parte del principio de buena fe, en el cual como el juez desconoce qué es lo que hay en la carpeta de investigación, ustedes como abogados van a llegar a decirle, sí, su señoría, efectivamente, pues ya lo detuvieron, está aquí, consideramos que es inocente, por poner un ejemplo. Sin embargo, mi defendido se encuentra en toda la disposición
de cumplir con medidas cautelares diversas en la prisión preventiva. Por tal, exhibimos todo lo que les sea posible para decir, ¿sabe qué, su señoría? Estoy totalmente comprometido a favor de que se siga el proceso, voy a demostrar mi inocencia, pero pues también no voy a incumplir o voy a hacer algo que vaya en contra de lo que usted me está ordenando. ¿Y en qué momento hacerlo? Porque muchas veces no sabemos si en la mera audiencia, si previo a la audiencia, en qué momento voy a ofrecer yo mis datos de prueba para poder contradecir la solicitud del Ministerio Público. Como tal, al momento de que se da una solicitud ante el del Ministerio Público para el juez, es ese momento oportuno. Sin embargo, con posterioridad que se haya impuesto una medida cautelar en específico, con posterioridad puede solicitar este cambio de medida cautelar atendiendo a lo que sea en concreto. Por ejemplo, ¿sabe qué? Por mi trabajo requiero, no sé, ausentarme unos días, pero voy a seguir viniendo. Bueno, pues a lo mejor le podemos solicitar al juez que otorgue esta parte de que se pueda ausentar unos días, pero que regrese y se presente ante la unidad y que todas las veces que sea necesario que lo llame el juez, se presente a las audiencias. Esto va a ser muy importante porque va a ayudar a darle la convicción al juez de que efectivamente está cumpliendo con el proceso y que no va a provocar una sustracción de la justicia. ¿Y podría ser factible que yo pidiera un receso en tiempo para efecto de correr el traslado con mis datos de prueba del Ministerio Público, o no se permite eso? Considero que podría ser factible, sin embargo, eso ya sería a discreción del juez de control, porque como tal, al tratarse de una contradicción, de un proceso con una contradicción, entonces el Ministerio Público va a argumentar en contra de lo que el defensor esté ofertando, y el juez decidirá qué postura es la que considera más acertada. Muchas gracias. Bueno, pues hay un tema por demás interesante y yo sí le preguntaría a los dos, ¿por qué? Porque es, digamos, novedoso y apenas se va vislumbrando, pero que seguramente en el futuro va a tener muchos cambios y va a tener repercusiones, sobre todo en la cuestión de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sompans, Letepili y otros, contra México, y que de luego pone en entredicho la figura del arraigo, pero fundamentalmente a nuestro tema de la prisión preventiva, en este caso la oficiosa. Bajo esta perspectiva y considerando también la prevalencia de derechos humanos, sobre todo que se cuestiona la prisión preventiva oficiosa, ¿qué opinión tendrías, Laura, al respecto? Bueno, esta sentencia de la Corte Interamericana deviene en un punto, la verdad que se ha estado ya discutiendo con anterioridad entre los juristas mexicanos, que es precisamente la prisión preventiva oficiosa. Partamos de un hecho. Este asunto precisamente no se refiere a un hecho que se esté juzgando bajo el nuevo proceso penal acusatorio, sino desde el punto de vista del proceso tradicional, el proceso escrito, donde las condiciones de prisión preventiva eran la generalidad después del término medio aritmético superior a los 5 años de prisión. Así es. No se podía solicitar ahí alguna opción para llevar el proceso en libertad, pero sí se podía solicitar libertad provisional bajo caución cuando era un delito no grave. Hoy existen las medidas cautelares, antes no lo veíamos como tal, y es a este proceso donde
recae este asunto. Sin embargo, el Estado mexicano, al contestar la demanda que estaba ya en su contra, dice, bueno, yo ya implementé medidas cautelares y un nuevo proceso. La Corte Interamericana le señala a México, bueno, sí, pero en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, esta es violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tus principios que rigen el nuevo proceso penal, el proceso inquisitivo, bueno, tienen presunción de inocencia, tienen buena fe, y tú estás poniendo de facto una prisión preventiva oficiosa y estás ignorando el principio de contradicción y el principio de presunción de inocencia, básicamente, el principio de buena fe. Eso no puede ser. Si no estás llevando a discusión esa prisión preventiva que pretende el Ministerio Público de un primer momento, pues estás violando los derechos humanos de una persona dejándola privada de su libertad. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque tú suscribiste convenios y tratados internacionales, te comprometiste en la Convención Interamericana de Derechos Humanos a que esta sería la medida más lesiva, que se respetaría el principio de contradicción, y estás atentando contra ello. Consecuentemente, cuando nos habla de una reparación del daño, constriñe al Estado mexicano a que modifique su legislación en este punto. Aclaremos aquí esto. Esta sentencia no le dice al Estado mexicano: desaparece la medida cautelar de prisión preventiva. No, habrá casos en que sí se requiera esta como medida idónea para cumplir con los fines. Pero sí dice, desaparece la prisión preventiva oficiosa. No lo dice textual, pero es lo que se infiere. E impone esta medida cuando sea necesaria, pero respeta el principio de contradicción. Es decir, permítele a las partes manifestar lo que a su derecho corresponda, probar su dicho, y entonces sí, impone esta medida cautelar si es necesaria, y si no, respeta la norma e impone la menos lesiva para el sujeto. Doctora Laura, en ese sentido, ¿cómo hay que ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana que se está haciendo alusión? Es decir, hay que esperar para que los jueces la lleven a cabo el cambio de legislación, es decir, la supresión de la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, o ya se puede aplicar en el momento en que nos fue notificada la sentencia. La Corte Interamericana ya le notificó al Estado mexicano. El Estado mexicano incluye a todo el Poder Judicial y de alguna manera a todos los conocedores del derecho penal y procesal penal, a todos los juristas. Bajo esta perspectiva y tomando en consideración la existencia del control convencional, le corresponde ahora a los defensores iniciar estas solicitudes para el cambio de medida cautelar bajo el principio de contradicción. El juez habrá de resolver en lo conducente. Bien, pues mi pregunta sería, en estos cambios que se han venido dando, y la pregunta sería para los dos, con nuevos aires y una nueva visión de las medidas cautelares que seguramente se va a dar en un futuro inmediato, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes estos cambios y hacia dónde van en relación a las medidas cautelares, particularmente de la prisión preventiva oficiosa? Pues yo... Si se me permite, Sí, claro. veo un cambio benéfico. Si bien es cierto, vamos a partir de la base de que anteriormente, en su mayoría, todo era prisión, necesitamos empezar a
decirle a la sociedad, ¿sabes qué? No es únicamente la prisión la única forma de que puedas, a lo mejor y no recuperar, porque hay cosas que no se pueden recuperar, Claro. por más que lo intentemos. Pero hay otra forma de solucionar las cosas. No todo tiene que ser, como se dice en la calle, que te pudras en la cárcel. No, a lo mejor y algo más es lo que necesitas. Incluso hay gente que a lo mejor y lo que necesita pues, es una disculpa pública, ¿no? Claro. No propiamente que la persona se queda en prisión 3, 4, 5 años y que a lo mejor y aprenda otro tipo de delitos en esta llamada escuela del crimen. Pero veo algo muy positivo, incluso haciendo una comparativa con otros estados que cuentan con un sistema acusatorio oral, en el cual podemos vislumbrar esta parte de que se dé una reinserción social efectiva, que la persona que cometió un delito pueda reintegrarse a la sociedad. ¿Qué se veía con anterioridad? Y que esta es una de las cuestiones que es uno de los fines que persigue tanto el sistema penitenciario como el sistema acusatorio oral. Que la persona no se separe tanto de la sociedad, que siga dentro de, que se siga manteniendo este vínculo con la sociedad. ¿Qué se observaba anteriormente? ¿Tienes antecedentes penales? No te voy a contratar, aunque sea un delito leve. Se pierde esta confianza entre un patrón y un trabajador porque cometió un delito. ¿Qué delito? El que sea. Se observaba que no se podía reintegrar tan fácilmente a la sociedad, lo que provocaba que volviera a cometer otro delito para poder subsistir. Sin embargo, con estas medidas cautelares observamos que se puede reintegrar más fácil a la sociedad. Claro, esto es algo que no va a suceder de la noche a la mañana. Esto es un cambio que se va dando paulatinamente, porque también la sociedad mexicana debe entender que ya no debe buscar forzosamente esta parte de que la persona se encuentre en prisión en todo momento. Sin embargo, veo de manera positiva el hecho de que la Corte Interamericana le recuerda al Estado mexicano cuál es la esencia del sistema penal acusatorio. Porque esta reforma que se dio en el artículo 19 constitucional, previa a su implementación en el caso de la Ciudad de México, donde se amplió este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, rompía con este esquema, con esta visión de este sistema. Y a lo mejor, y en un futuro, desconociendo en cuánto tiempo se pueda dar, 5 años, 10 años, no sé, a lo mejor desaparece totalmente. Pero los jueces ya empiezan desde el día de mañana, probablemente, a aplicar este control de convencionalidad, ser garantes de derechos humanos y decir, agente del Ministerio Público, si bien es cierto, el artículo 19 constitucional lo establece como de prisión preventiva oficiosa, por favor, exponme cuáles son tus medios de convicción, cuáles son tus parámetros que estás utilizando para solicitarme que yo lo deje en prisión. ¿Qué es en lo que te estás basando? Si no te estás basando en nada, perdóname, pero ya te estás quedando atrás. No vas con este cambio de paradigma, con este cambio de derecho. Yo creo que nuestro derecho penal está en una evolución constante, nuestro derecho procesal penal igualmente. Y bueno, aún agregando a lo que dice Rubén, esta visión humanista, esta visión de respeto a los derechos humanos, de respeto a los principios básicos que maneja nuestro procedimiento inquisitivo, va en aumento. Y estoy segura que seguirá bajo ese paradigma. Y bueno, he visto ya jueces que están aplicando ese control de convencionalidad muy recurrentemente. El juez Osorio,
que nos ha dado cátedra al momento de resolver en este sentido, y dice, ordenó la libertad de esta persona porque que merecía a lo mejor que se solicita una prisión preventiva oficiosa porque se está atentando contra el principio de contradicción. Y entonces hace esa invitación de la que habla Rubén y dice, por favor, agente del Ministerio Público, reitere, haga su solicitud respecto de la medida cautelar que pretenda, pero bajo los parámetros del principio de contradicción, es decir, pruebe por qué es esa medida cautelar de prisión preventiva la idónea para este caso en concreto y respecto de este imputado. Laura, en esa misma línea, ante la inminente supresión de la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Podría darse el caso que se instituyera la prisión preventiva justificada por la oficiosa? Es decir, que la mayoría de los jueces en los delitos que ahorita son de prisión preventiva oficiosa dejara la prisión preventiva justificada, o eso no debe ser así. Esta sentencia a la que hemos venido aludiendo no habla, reitero, de la desaparición de la prisión preventiva. Habrá casos en que sí sea la medida cautelar requerida, Claro. la idónea, pero sin duda alguna creo que va en algún momento a dejar de existir la prisión preventiva oficiosa, y la única que va a tener lugar es la justificada, la que pruebe el Ministerio Público es la medida de prisión preventiva. Si no, habrá que recurrirse a otras medidas menos lesivas. Y hablando un poquito de lo que comentaba, ¿quién es el principal que va a tener esa obligación? Ministerio Público, asesor jurídico, defensa. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a exponerle al juez cuáles son sus argumentos para decir, esta es la medida cautelar idónea, caso del Ministerio Público, asesoría jurídica. Esta no es la medida cautelar idónea porque es excesiva, caso de la defensa. ¿Cuáles son los elementos con los que va a argumentar? Esto va a implicar una mejor preparación por parte de los abogados para dar un mejor argumento. Esto es muy importante, porque ya no solamente en un futuro, ya no solamente va a ser para la prisión preventiva, sino que después alegatos de apertura, alegatos de clausura, interrogatorios, contrainterrogatorios, va a impactar en todo el sistema penal totalmente, en todas las etapas, procedimientos ordinarios, especiales, en amparos, en salas, en todos lados va a hacer una mayor argumentación y va a poder mejorar el sistema. Es muy importante totalmente. Sí, efectivamente, sobre todo la defensa tendrá que dar los argumentos, los datos de prueba precisamente para que el juez esté convencido de que no se requiere la prisión preventiva justificada. Porque esa pregunta se hace a diario, y nos han hecho mucho en este auditorio, respecto de que, sobre todo los jueces que ahorita no quieren aplicar el control de convencionalidad, se tenía ese miedo, por decirlo así, de que este tipo de jueces dijeran, ok, ya no está la prisión preventiva oficiosa, pero lo voy a dejar yo en la justificante. Pero como ustedes ya bien lo aclararon, esto no va a ser así. Va a depender del argumento que cada una de las partes se y de los datos de prueba con que cuenta. Totalmente. Muchas gracias. Bien, pues, en parte de todo, y pues agradeciendo a nuestros invitados, que realmente han hecho una exposición excelente, y creo yo que han dado herramientas muy buenas, información muy importante a quien nos escucha. Por lo tanto, quiero agradecer a Laura y a Rubén su participación, ya que estamos muy agradecidos y la verdad muy contentos porque son nuestros primeros invitados que en reflexiones de derecho penal nos han
después de este tema. Gracias por todo. Yo creo que los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad, por ser los primeros que visitamos este programa de Hablemos de Derecho, un programa muy abierto, ustedes muy buenos anfitriones, estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena para que todos hablemos de derecho penal. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues reitero el agradecimiento por que nos dejaron arreglar sus conocimientos y a ustedes, querido auditorio, nos vemos en el próximo programa de Reflexionemos sobre el Derecho Penal. Muchas gracias a todos. Bueno, sí.